Oremos un momento, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por la linda oportunidad que nos da al reflexionar ante tu palabra. Oh Señor, así como inspiraste tu palabra, inspíranos a nosotros hoy día para comprender tu voluntad. Rogamos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Quisiera comenzar dándole gracias al Señor por aquellos que han partido de aquí, han partido de esta tierra. Recientemente a nuestro recordado hermano Celestino Chureo, Bernardino Chureo, y en esta fecha, hace como 15 años atrás, partió nuestro hermano Danilo Hueche. Y puede ser que haya otros hermanos que hayan partido, pero damos gracias al Señor por su vida, por lo que ellos han dejado una huella entre nosotros. Porque esta carta que vamos a leer, la carta del apóstol Pedro, tiene que ver con este contexto. Somos extranjeros en esta tierra, somos peregrinos y extranjeros. Así demuestra la vida. Nadie vive eternamente aquí, solo en el cielo con el Señor. Una parte de las palabras de Dios, tomado así como parafraseado, dice: felices serán aquellos que sean fieles hasta el final y sean bienvenidos en el gozo del Señor. Así que los hermanos que han partido ya, ellos recibieron una bienvenida en el cielo. Ellos ya están gozando en el cielo. Entonces, en este contexto, la carta que recién fue leída habla de extranjeros y peregrinos, que es la vida nuestra en este mundo. Pregunto, ¿cuál es el sueño de la mayoría de las personas que tú conoces? Seguramente le han contado cuál es el sueño de la mayoría de las personas que tú conoces. Hasta cierto punto, eso es fácil de responder, porque habla de alguien. Pero ahora, la pregunta más personal: ¿cuál es el sueño de tu vida? ¿Cuál es el sueño de tu vida? ¿Qué esperas ser mientras pasan los días, meses y años? Es probable que tenga proyectos humano y social, pero en el contexto que estamos hablando, la carta del apóstol Pedro nos va a presentar el proyecto de la vida interior, en lo espiritual, lo que Dios nos ha dado, esta vida espiritual y física, por supuesto. Esta carta del apóstol Pedro que acabamos de leer es una carta enviada a los extranjeros, a los peregrinos que estaban en otra parte, en otra nación. Alguna parte da la pista, pareciera que va hacia Babilonia. Esta carta fue enviada para los creyentes que estaban allí, viviendo una vida como extranjeros. Nosotros hemos conocido extranjeros aquí, y a la cual también le damos gracias al Señor por nuestros misioneros que han pasado aquí. Ellos fueron extranjeros físicamente. Muchos de ellos
han partido al Señor. En algún momento he tenido el privilegio de conversar con algunos que ya partieron y se acuerdan de todas las anécdotas de la vida que pasaron aquí. Va quedando unos que otros. ¿Se acuerda de Colin Basley? Todavía está luchando la vida. Son otros, unos que otros. ¿Se acuerdan de Jenny Thornton? Recién partió al Señor. Así van quedando, ¿se fija? Ellos fueron extranjeros aquí en nuestra tierra. Ellos trajeron la buena noticia en este país y en este rincón del país, que fuimos nosotros privilegiados. Entonces Pedro, el apóstol, le envía esta carta a los creyentes de allí, de los que estaban expatriados, a los que habían salido de su país. Ustedes ya escucharon la lectura bíblica. Si gustan después en su casa pueden repasarlo, porque para no perder tiempo no puedo estar leyéndolo de nuevo. Pero la primera palabra que llama la atención, que Pedro describe como extranjeros y peregrinos en este mundo. Así lo dice el versículo 11. Pero esto de extranjeros y peregrinos en este mundo también se refiere en el contexto espiritual, lo que sería la iglesia como nosotros, personas, no esta iglesia de madera, sino nosotros. La iglesia que está en este mundo, porque parece ser como extranjero, porque tenemos poco tiempo de estar aquí. Digo, porque me incluyo como ese extranjero, que hay poco tiempo, a lo muchos, 100 años, será como mucho, como nuestro hermano Aladino que mencioné, o Celestino, perdón, por ahí anduvo, ¿no? Cerca de 100 años, o más, 99. Son pocos los que llegan en esa etapa. La mayoría son menos de este tiempo. Por ende, entonces, cuando Pedro escribe esta carta, está dirigiéndose a esta iglesia creyente que tiene fe en Dios, tiene poco tiempo para estar en este mundo de pasajeros. Así decimos también a veces. Entonces, es importante entender lo que Pedro está diciendo. Describe a la iglesia, a los creyentes, como extranjeros y peregrinos que vive como en el exilio de este mundo, porque su vida o la vida de los creyentes tiene su patria celestial en el cielo. Así nos dice la Biblia, donde Jesús ya está en el cielo esperando a aquellos que van a llegar. Por eso somos como extranjeros o peregrinos en este mundo, en esta tierra, porque pasamos. ¿Ha habido alguien que se ha quedado para siempre? Nadie. Por lo tanto, todos los que han creído en Jesucristo, los que han abrazado el Evangelio, tienen esta esperanza, esta de la vida eterna, lo que llamamos nuestra patria celestial. Hacia allá vamos. Por eso Pedro escribe esta carta en ese contexto de que todos los que viven en este mundo, los creyentes, los que aman al Señor, lo que Pedro le escribió a sus hermanos en la fe, le dice, ustedes son como extranjeros y como peregrinos. Y empieza esta carta diciendo, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos. Y así sigue escribiendo más adelante.
a lo menos hay 3 conceptos para hablar de extranjeros que describe la realidad social, la realidad que vive. Primero, un extranjero se forma una identidad de donde vive o de donde llega. Toma una costumbre, conoce la costumbre de la realidad. Pero esa costumbre, esa realidad, tiene que ver qué patria realmente la representa. Yo siempre he observado a nuestros misioneros que han venido acá, muchos de ellos en su hogar mantienen su costumbre. Sus niños lo enseñan como es su costumbre de su país natal. Entonces Pedro quiere decirle aquí a los creyentes, ustedes como extranjeros, los que deben mostrar su identidad es aquellos que realmente creen en Jesucristo, que son hijos de Dios. Muestren esa identidad cristiana en todo su contexto de vida, pensamientos, decisiones, esa identidad nueva. Por eso los cristianos tenemos nuestros hábitos, nuestra identidad, nuestras costumbres. Una de las costumbres que todos los domingos venimos a la iglesia, una de las costumbres que oramos, enseñamos a nuestros hijos la vida cristiana, esa es una identidad. Pero también un segundo concepto, esta identidad dice para dónde vamos, o de dónde pertenecemos, o de dónde vienen. Como les decía, yo observé mucho la vida de los misioneros, a veces en sectores bastante periféricos. Sin embargo, allí donde están, en su hogar interior, mantienen su costumbre, su vivencia, dando a entender de qué país pertenecen. Por ejemplo, nuestros misioneros, en su intimidad familiar, todos hablaban su idioma, los niñitos. Pero en otro momento, en el día, los niñitos juegan con todas los demás vecinos, se ensucian todos como los demás, pero en su hogar arman su costumbre, hablan su idioma, hasta su alimento. Entonces, ¿qué nos dice con esto? Los cristianos tienen su identidad que está mirando el cielo, nuestra patria celestial. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Filipo, le dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Todos los que hemos abrazado el Evangelio estamos convencidos que este es un tiempo que estaremos aquí en la tierra, porque otro tiempo estaremos en el cielo para siempre. Así es el Evangelio. Damos gracias al Señor que algún momento alguien nos habló del Evangelio, alguien nos habló de Cristo, y por esa fe que abrazamos y leemos la Biblia, nos damos cuenta que estamos como un extranjero aquí en medio de este mundo grande. Estamos como un pasajero, decimos también, porque en otro momento estaremos con nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es nuestra convicción. Así predicamos, así arraigamos la fe entre nosotros, aprendiendo de la palabra del Señor.
tercer concepto que tenemos de extranjeros. Los extranjeros se involucran en el mundo donde llegan. Ustedes saben quizás más que yo cómo nuestros misioneros, siendo extranjeros, hasta aprendieron el idioma nuestro, idioma del Mapudungún, de la Araucanía. Algunos de ellos hasta le pusieron sobrenombre, por ejemplo, el mapuche rubio. ¿Se acuerdan de alguien como mapuche rubio? Sí. Otros le colocaron otro sobrenombre, como identificando el trabajo que hicieron acá entre nosotros. Así que los extranjeros se involucran en el mundo que llegan para bendecir a la comunidad donde llegan, para bendecirlo con su enseñanza, con su costumbre. Así lo hicieron nuestros misioneros. De ellos aprendimos mucho. Trajeron educación, trajeron a su área de salud, que todavía hay recuerdo acá. Trajeron área social, como trabajar el campo. Así se involucraron ellos. Entonces, aquí hay un llamado de todos los cristianos ahora, en nuestro tiempo, en esta generación. Si decimos que nuestro mundo aquí somos pasajeros, entonces tenemos una misión. Tenemos que bendecir con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestro aprendizaje. Tendremos que bendecir a aquellos que están en nuestro alrededor, si en la comunidad, en la ciudad donde esté. Que nuestra vida sea de bendición para otros. Cuando hablamos de bendición, le hablamos cosas buenas, costumbres, actitudes, palabras, todo lo que hace bien a otra persona. Esa es nuestra misión por la que Dios nos tiene en el lugar que estamos. Aquí estamos reunidos bajo 4 paredes, pero mañana saldremos a trabajar, cada uno en su lugar. Allí será alguien que bendiga a otros con sus palabras, hasta con su gesto, pero con todo lo que hace. Es el llamado que tenemos, porque Dios bendijo nuestra vida y Él pide que nosotros también seamos de bendición para otros. Una pregunta de reflexión. ¿Qué efecto crees que está haciendo a tu alrededor? Tú como creyente, tú que dices que tienes el Evangelio en tu vida, crees en Dios, crees en Jesucristo, crees en el Espíritu Santo, ¿qué efecto crees que está haciendo a tu alrededor? Esta pregunta de reflexión. Tendremos que pedirle ayuda al Señor, quizás en algunos casos hasta pedirle perdón al Señor, que no estamos haciendo un efecto como hijo de Dios. El otro énfasis de esta lectura bíblica tiene que ver con ciudadanos respetuosos, ciudadanos que respeta a otros. Usted entenderá mejor que yo, el respeto está muy quebrantado. Respeto a otros, jóvenes, niños. La tarea nuestra, los padres, tenemos esta labor de enseñar a nuestros hijos. Este es el Evangelio, que respete al mayor, pida permiso cuando corresponda, pida por favor cuando pida. Son hábitos del Evangelio, son hábitos que tenemos en la enseñanza bíblica. Los cristianos que han recibido el Evangelio saben pedir permiso, saben respetar al mayor, saben dar gracias cuando le dan. Respetuoso.
En el versículo 13 de este pasaje, el apóstol Pedro dice, por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. Respetuoso a las instituciones humanas. Sí, es muy complicado pensar de esta manera en nuestra sociedad. Por eso que la enseñanza de la Biblia, los que amamos al Señor, tenemos este desafío y esta misión. Respeten a toda institución humana, respeten a sus prójimos, porque este es el Evangelio. Este es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. En la versión Reina Valera dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Someteos es la idea o es la actitud de reconocer que tenemos o estamos bajo autoridad, bajo alguien que tiene el rol de supervisar. Entonces, las autoridades están para eso. Nuestra generación o nuestra membresía, nuestros jóvenes y niños deben aprender desde su casa estos principios del Evangelio. Respeto para los demás. Una pregunta de reflexión. Ustedes que ahora la mayoría andan con su vehículo, ¿cómo reacciona cuando un carabinero te para en el camino? ¿Qué pasa por tu mente? Lo más posible, ¿por qué no me dejan pasar? O quizás otras reacciones. ¿Cómo reacciona cuando no te atienden a tiempo en una oficina? Son momentos de analizar hasta qué punto estamos dando testimonio del Evangelio. Los que realmente han enseñado su vida conforme a la palabra de Dios se van a dar cuenta. Dios cambia nuestra mentalidad, Dios enseña nuestra actitud, lo que hablamos, los que nos relacionamos con otros. El apóstol Pedro está escribiendo esta carta para decirle que sí, todo tipo de relaciones, todo tipo de actitudes, situaciones que pasan, son pasajeros, pero usted y yo, como cristianos, como iglesia, tenemos un rol de hacer bien al país, a la sociedad, a la comunidad, a nuestros vecinos, hacer bien, buscar que el Señor nos enseñe cada paso, porque vivimos en un mundo de mucha confusión. Ustedes saben, al igual que yo, recibimos muchas ideas y corrientes que contradicen el Evangelio. Nos animan a romper reglas, nos animan a dañar a otros, nos animan a contradecir el Evangelio que hemos aprendido de la Biblia. No nos acordamos la enseñanza de la Biblia cuando nos enfrentamos con esta realidad. ¿Qué dice el consejo del apóstol Pedro? En estos versículos 15 en adelante dice, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos. Amen a los hermanos. Teman a Dios y respeten al rey. Respeten a las autoridades. Tiene que ver con esto.
Cuando leemos el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo también le da una lección, una misión a la iglesia. Le dice: ustedes son la sal de esta tierra, pero si la sal no da su sabor, ¿cómo van a estar bien la sociedad? La iglesia está llamado para hacerle bien a su comunidad, a su prójimo y así al país. Somos la sal de esta tierra. Esa es la misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, ustedes saben igual que yo todo este mensaje, pero a lo mejor hay algo que reaccionar aquí. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos estudiando la palabra? Orando al Señor que Dios nos ayude y que Dios nos use como esa sal que hace bien a la comida. A lo mejor hemos fallado en esto. A lo mejor como familia hemos fallado en enseñar a nuestros hijos respetar al otro, respetar al mayor. Tal vez hemos fallado de enseñarle la Biblia, enseñarle la palabra en forma o a nivel de ellos. Hemos fallado en esto. Debemos pedirle perdón al Señor. Y los que tal vez están dudando realmente de ser como el Hijo de Dios, el extranjero de este mundo, que tiene una pasada en este mundo, es ahora la que deberían pedirle ayuda al Señor. Ustedes y yo, cualquiera manera que lo mire ahora, somos extranjeros en este mundo. Muy luego ya no vamos a estar. Es ahora la tarea que tenemos de llevar el Evangelio, enseñar la palabra para hacerle bien a nuestro país, a nuestra comunidad. Yo empecé dando gracias por aquellos que ya han partido, pero nosotros no sabemos cuántos días más tenemos por delante. Cada día que pasa, en el contexto de esta palabra, como extranjeros y peregrinos, nosotros estamos yendo a nuestra casa celestial. No somos eternos aquí. Por lo tanto, mientras estamos aquí, con la ayuda del Señor, hagamos bien a todos. Con la ayuda del Señor. Esto no depende de vida humana, depende de cuánto Dios ha influido en nuestra vida. Así que le dejo este desafío. Si alguno todavía no está decidido, no está entrando en ese Evangelio, hoy día debería hacer esta reflexión como un hijo de Dios, anhelando aprender del Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Tú has enviado tantos hombres y mujeres que nos han enseñado en la vida, han traído el Evangelio. Así también te rogamos, oh Señor, que nosotros podamos enseñar a los que vienen detrás de nosotros. Danos esa oportunidad. También ayúdanos a hacerlo bien. Señor, rogamos tu ayuda y bendice esta iglesia, bendice los que han llegado aquí, visitas y todos sean llenados de tu gracia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.